Hola, buenas noches otra vez. ¿Listo entonces? Sí, doctor, Sí, vamos a doctor, empezar. ya estamos listos. Listo. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Hoy el grupo 7 tiene el placer de presentarles nuestro webinar, cuyo tema es manejo de la pancreatitis aguda. Siguiente. Bueno, aquí presentamos una tabla de contenido, más o menos lo que vamos a ver. Siguiente. Entre nuestros objetivos está brindar la información necesaria para reconocer la clínica de la pancreatitis aguda, conocer la escala de Atlanta para el estadiaje y pronóstico del paciente y clarificar el manejo correcto para evitar los errores comunes en este. Siguiente. Bueno, a manera de introducción, la pancreatitis aguda es un episodio aislado de lesión celular e inflamación en el páncreas, en general con síntomas de dolor abdominal, náuseas y vómitos. El cuadro va acompañado de elevaciones de las concentraciones séricas de lipasa y o amilasa, evidencia radiográfica de inflamación, edema o necrosis pancreáticos. Aunque el páncreas puede recuperar su función y su aspecto normales después de un episodio, la recuperación no es en ocasiones completa si la necrosis es sustancial. En pacientes con episodios recurrentes puede haber un cambio de inflamación, necrosis, apoptosis agudas a inflamación y fibrosis crónicas características de la pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda y crónica forman una secuencia continua y en ocasiones es difícil diferenciar la pancreatitis recidivante aguda a la que evoluciona la pancreatitis crónica. Siguiente. En la epidemiología tenemos que la incidencia de pancreatitis aguda ha aumentado en los últimos 10 años debido a una alta prevalencia de la obesidad, el consumo de alcohol y la colelitiasis. Típicamente afecta a personas de 40 a 60 años de edad y se estima que ocurren de 10 a 40 casos por cada 100.000 habitantes al año a nivel mundial. La mayoría son leves y autolimitantes, 30% son moderadamente graves y 10% son graves. La mortalidad global es de un 3 a 6% y aumenta a 30% en pancreatitis aguda grave, siendo las infecciones secundarias, incluyendo la pancreatitis aguda necrotizante, infectada y sepsis, las responsables de las más muertes en los últimos años. La falla orgánica es la principal determinante de la gravedad y causa de muerte temprana. Otros factores asociados a a las tasas elevadas de mortalidad incluyen la diabetes, infecciones adquiridas en el hospital y la edad avanzada. Siguiente. La etiología. Las causas más comunes de la pancreatitis aguda van a ser los cálculos biliares, que se van a encontrar en un 40% de los casos. Esto se explica ya que el cálculo biliar que pasa por el conducto biliar se puede atascar, bloquear el flujo biliar y también, dependiendo de dónde se atasque, si es después de la ampolla de Backe, puede provocar el bloqueo de un flujo pancreático y provocar éstasis de las secreciones pancreáticas. También están las inducidas por alcohol, que se ven en un 20% de los casos, y la idiopática, que se ve en el 25%. Otras causas están las inducidas por la hipertrigliceridemia, que es por una hipertrigliceridemia severa, que es superior a 1000 miligramos por decilitro. Están también la que es causada por la hipercalcemia, las post-CEPRE, que es en aproximadamente un 4% de los pacientes van a desarrollar una pancreatitis post-CEPRE. También están las que son inducidas por fármacos. Estos fármacos pueden ser los esteroides, la azathioprina, la sulfonamida, los diuréticos de asa, los tiacídicos, estrógenos, inhibidores de proteasa y también anticonvulsivos como el valproato. Picaduras de escorpión también pueden causar pancreatitis y infecciones virales como de las paperas. Los traumas también se pueden ver en los niños principalmente y trastornos autoinmunitarios reumatológicos como el síndrome de Sjögren. Ok, yo les voy a hablar entonces un poquito sobre la fisiopatología, pero más enfocada en la primera causa, que viene siendo los cálculos biliares, como dijo mi compañero. Entonces,
tenemos que es la causa más común, los cálculos biliares. Entonces, estos que se encuentran dentro de la vesícula biliar se pueden salir de la vesícula y obstruir el flujo. Entonces, al detener el flujo del líquido pancreático hacia el intestino delgado, que el líquido pancreático está lleno de las enzimas pancreáticas que vienen siendo la lipasa, la proteasa, entre otros, lo que va a ocurrir es que se va a retroceder, o sea, todo ese líquido va a retroceder al páncreas. Entonces, al estar obstruido, este se regresa y se acumula en el páncreas. Entonces, estas enzimas que dije hace un momentito, que se encuentran en el líquido, se encuentran inactivas. Ellas se activan una vez salen del páncreas. Pero en este caso, como se regresaron, se van a activar dentro del páncreas. Entonces van a empezar con su actividad. Entonces comienza la actividad lipolítica, lo que genera daño severo dentro del páncreas, que viene siendo la destrucción del parénquima, y se empieza a degradar entonces el tejido graso, lo que lleva a una necrosis grasa. Entonces, esto va a secretar células proinflamatorias, como lo son los neutrófilos, los macrófagos, que van a liberar citoquinas, como la interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. Entonces, estas células proinflamatorias, perdón, estas citoquinas van a producir entonces vasodilatación y aumenta entonces su permeabilidad, lo que va a producir la inflamación por la salida del líquido al intersticio. Entonces, el edema en el páncreas, lo que va a ocurrir es que va a imposibilitar el flujo de sangre al páncreas, por lo tanto se provoca una insuficiencia vascular, por lo que las células acinares, que son las que producen estas enzimas, van a sufrir isquemia, por lo que entonces luego se va a dar una destrucción de los vasos sanguíneos y consecuentemente entonces una hemorragia intersticial. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tratamos de dividirlo más o menos la historia clínica del paciente y el examen físico. En cuanto a la historia clínica, el paciente puede presentar indigestión, hipos frecuentes, pacientes pueden presentar pérdida de conciencia como síncope, además van a referir dolor abdominal en el epigastrio, náuseas y vómito, y distensión abdominal. En los antecedentes patológicos podemos encontrar episodios previos de pancreatitis, como mencionó mi compañero, colelitiasis, cirugías abdominales o cardíacas recientes, CEPRE, traumas abdominales recientes, infecciones por VIH, exposición a toxina, fibrosis quística, diabetes mellitus y desórdenes gastrointestinales. Siguiente. Además de eso, puede tener una historia familiar de pancreatitis o hipertrigliceridemia, porque ya vimos que puede ser una de las causas. Y en cuanto a los hábitos, la persona puede tener hábitos de consumir alcohol frecuentemente y de tabaquismo, además de medicamentos como inhibidores de ASA, cetoprina, estrógeno, furosemida, etcétera, como otros que ya mencionó mi compañero. Siguiente. En cuanto al examen físico, en generalidad el paciente puede presentar hipotensión, taquipnea, taquicardia, diaforesis, fiebre y alteración del estado mental, que es un signo de alarma. Siguiente. Además de esto, en piel puede presentar lo que se conoce como el signo de Collin y el signo de Gray-Turner, aunque no sean muy comunes. Son una equimosis, además de ictericia en la piel. En cuanto al abdomen, puede presentar sensibilidad a la palpación, signo de defensa, de irritación peritoneal positivos y distensión, además de los ríos hidroaéreos disminuidos. En cuanto al pulmón, el paciente puede presentar una función pleural que se va a reflejar en una sumatidez a la percusión y ríos respiratorios disminuidos a la auscultación. Y en cuanto al examen físico neurológico, puede presentar un espasmo muscular y signos de hipercalcemia como Chopstick y Trousseau. Siguiente. Ok, con respecto al diagnóstico, este se puede confirmar con 2 de los 3 criterios que voy a mencionar a continuación. El primer criterio es dolor típico en el epigastrio, que esta vez se puede irradiar al dorso. El segundo criterio es incremento de 3 o más de los niveles de lipasa, amilasa sérica o ambas. Y el tercer criterio son signos confirmatorios de pancreatitis aguda en estudios imagenológicos tomográficos del abdomen.
Los dos cuadros que están abajo, a pesar de que no forman parte del diagnóstico como tal de pancreatitis aguda, estos se pueden presentar también en algunos pacientes. En los estudios de laboratorio, los pacientes pueden presentar leucocitosis, hipocalcemia e hiperglicemia. Y como marcadores de intensidad tenemos hemoconcentración, hiperazoemia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y signos de insuficiencia orgánica. Cabe mencionar que entre la lipasa y la amilasa sérica, la lipasa se considera el marcador más recomendable para el diagnóstico de pancreatitis aguda por ser más sensible y específica que la amilasa. Y por último, si el primer y segundo criterio si ya quedan confirmados, entonces no hay necesidad de mandar estudios tomográficos de abdomen al paciente. La clasificación de Atlanta, revisada en el 2012 de pancreatitis aguda, es que según esta clasificación podemos dividir la pancreatitis aguda según el tiempo de evolución, el grado de severidad y la presencia de necrosis. Siguiente. Con respecto al tiempo de evolución, temporalmente se han identificado dos fases de la pancreatitis aguda, la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana es que generalmente termina al final de la primera semana, pero puede extenderse hasta la segunda semana. Solo son los parámetros clínicos los que son importantes para la planificación del tratamiento y están determinados por el CIRS, que puede provocar insuficiencia orgánica. Y la severidad depende de las alteraciones sistémicas y de la duración del fallo orgánico o multiorgánico. Y con respecto a la fase tardía, es después de la primera semana y puede durar semanas o meses, y los criterios morfológicos basados en la tomografía computarizada de sus hallazgos, combinados con los parámetros clínicos, van a determinar el cuidado del paciente. Entonces, incluye aquellas pancreatitis agudas que no se recuperan, que tienen signos sistémicos de inflamación, que tienen algún fallo orgánico persistente o complicaciones locales. Y ocurre solo en pacientes con pancreatitis aguda moderadamente severa o severa. Siguiente. Con respecto a los grados de severidad, es que esta clasificación va a definir 3 grados de gravedad: la pancreatitis aguda leve, la pancreatitis aguda moderadamente severa y la pancreatitis aguda severa. Entonces, la terminología es muy importante en esta clasificación e incluye los siguientes términos: insuficiencia orgánica transitoria, insuficiencia orgánica persistente y complicaciones locales o sistémicas. Entonces, la insuficiencia orgánica transitoria es aquella insuficiencia orgánica que está presente durante menos de 48 horas. La insuficiencia orgánica persistente se define como aquella insuficiencia orgánica que persiste más de 48 horas. Y las complicaciones locales serían aquellas que incluyen colecciones de líquido peripancreático, colecciones necróticas agudas, mientras que las complicaciones sistémicas pueden estar relacionadas con exacerbaciones de las comorbilidades subyacentes y que estén relacionadas con la pancreatitis aguda. Con respecto a la pancreatitis aguda leve, es que esta se caracteriza porque hay una ausencia de insuficiencia orgánica y hay una ausencia de complicaciones locales o sistémicas. Entonces, estos pacientes generalmente serán dados de alta durante la fase temprana. Y estos no requieren imágenes pancreáticas y la mortalidad es bien rara. Con respecto a la pancreatitis aguda moderadamente severa, es que esta se caracteriza por la presencia de insuficiencia orgánica transitoria o complicaciones locales o sistémicas, pero con ausencia de insuficiencia orgánica persistente. Entonces, un ejemplo de esta complicación local sintomática sería aquella colección peripancreática que resulta en un dolor abdominal prolongado, leucocitosis, fiebre, o que impide la capacidad de tener una nutrición por vía oral. Y un ejemplo de una complicación sistémica sintomática sería aquella exacerbación de alguna enfermedad arterial coronaria o una enfermedad pulmonar crónica que sea precipitada por la pancreatitis aguda. Entonces, la mortalidad de esta pancreatitis aguda moderadamente severa es mucho menor que de la pancreatitis aguda severa. Y la pancreatitis aguda severa es que esta se caracteriza por una insuficiencia orgánica persistente. Y entonces esta se desarrolla durante la fase inicial, entonces se pone en marcha una activación de las cascadas de citoquinas que dan como resultado CIRS. Entonces, esta puede ser una falla orgánica única o múltiple. Entonces, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia orgánica persistente pueden tener una o más complicaciones locales. Entonces, los pacientes desarrollan esta insuficiencia orgánica persistente dentro de los primeros días de la enfermedad y tienen un mayor riesgo de muerte
Entonces hay con una mortalidad informada como desde el 36 al 50%. Y el desarrollo de la necrosis infectada en estos pacientes con insuficiencia orgánica persistente está asociado a una mortalidad extremadamente alta comparando a los otros dos criterios de severidad. Siguiente. Y con respecto a la presencia de necrosis, es que morfológicamente hay dos tipos de pancreatitis agudas. La pancreatitis aguda edematosa intersticial y la pancreatitis aguda necrosante. La pancreatitis aguda edematosa intersticial se observa en el 80 al 90% de los casos y la mayoría de estas tienen un agrandamiento ya sea difuso u ocasionalmente puede ser localizado, y esto debido al edema inflamatorio que se presenta. Entonces los síntomas clínicos pueden resolverse en la primera semana y hay una menor mortalidad, es generalmente más leve y es autolimitada. Y con respecto a la pancreatitis aguda necrosante, es que es alrededor del 5 al 10% de los casos, y hay una necrosis tanto puede ser del parénquima pancreático, como se observa en la imagen, o puede ser el tejido peripancreático. Entonces, si es pancreático, se reporta en 5% de los casos, peripancreático 20% de los casos, y puede ser ambas formas, pancreática y peripancreática, que es la mayoría de los casos, que sería 75%. Y esta sería la forma más agresiva, tiene una mayor mortalidad y un mayor nivel de gravedad. Siguiente. En cuanto al tratamiento, los pilares en el tratamiento de la pancreatitis aguda sería la hidratación intravenosa temprana agresiva, la nutrición adecuada, las intervenciones necesarias y el manejo del dolor. Sin embargo, hay otros puntos que también me gustaría mencionar. Entre ellos está la evaluación inicial y el TRASH, que es un paso temprano crucial para el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda en el entorno hospitalario adecuado. Esto debe abordarse temprano dentro de la hospitalización para permitir un manejo adecuado. Dentro de las directrices recientes de la Asociación Americana de Gastroenterología, recomiendan que los pacientes con insuficiencia orgánica y o que presentan un SIRS deben ingresar directamente a la unidad de cuidados intensivos. Otro de los puntos es administrar líquidos por vía intravenosa, que se le conoce como la reanimación con líquidos. Y bueno, existe un consenso sobre la importancia y la necesidad de una reanimación con líquidos agresiva y temprana. Se ha demostrado que la reanimación temprana con líquidos dirigida por objetivos va a reducir la mortalidad de los pacientes con sepsis grave. Sin embargo, se ha demostrado también que la administración con líquidos en exceso tiene peores resultados después de las 48 horas, sugiriendo que se evalúe la necesidad de una reanimación agresiva con líquidos después de las 6 horas y antes de las 24 horas del ingreso de la persona, y que se vaya ajustando la tasa de líquidos de acuerdo a la necesidad cuando haya cambios de presión arterial, cuanto a la diuresis, los cambios de boom y el estado respiratorio. Las pautas más recientes de la Asociación Americana de Gastroenterología sugieren que la solución salina normal y el lactato de Ringen son los mejores o son iguales de eficaces en el manejo de la pancreatitis aguda. Otro de los puntos importantes es la nutrición temprana. Es un tema que se ha tocado mucho dentro del manejo de la pancreatitis aguda, y se ha desplazado el inicio de la nutrición empezar lo más pronto que se pueda, y se inicia con suplementos nutricionales. Se recomienda iniciar la alimentación oral temprana, o sea, dentro de las primeras 24 horas en los pacientes con pancreatitis aguda leve. Y bueno, si no hubo ningún tipo de dieta que se recomiende, pero se cree que comenzar la alimentación temprana ayuda a proteger la barrera de la mucosa intestinal y reducir la translocación bacteriana, por lo que va a reducir el riesgo de peores resultados asociados a la pancreatitis aguda. En los pacientes que no pueden comer, se debe considerar la alimentación enteral temprana por vía nasogástrica o nasoyeyunal en el lugar de la nutrición parenteral total. Y no existe un punto de corte claro para iniciar la alimentación en aquellos pacientes con pancreatitis aguda grave. Un enfoque práctico es iniciar la alimentación dentro de las 24-72 horas y ofrecer nutrición enteral para aquellos que no toleren la vía oral.
En pacientes con pancreatitis severa y moderadamente severa, se recomienda la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. Bueno, el uso de antibióticos, bueno, no existe un papel para los antibióticos profilácticos en pacientes con pancreatitis aguda, y estudios recientes han demostrado una asociación entre el inicio de la antibioticoterapia y desenlaces graves como insuficiencia orgánica, necrosis o mortalidad. Es decir, no hay una asociación entre el uso de antibióticos y menor desenlace. Sin embargo, los antibióticos juegan un papel muy importante en la pancreatitis infectada. En cuanto al manejo del dolor, el manejo del dolor sí es un punto muy importante, porque el dolor no controlado puede provocar una inestabilidad hemodinámica y empeorar los resultados, y los opiáceos siguen siendo la primera opción de medicación para el dolor en los pacientes con pancreatitis aguda. Y bueno, dejar de beber alcohol. Todos los pacientes que ingresan por pancreatitis aguda deben recibir asesoramiento para dejar el alcohol. Existe un único ensayo controlado aleatorizado que mostró que el asesoramiento para dejar el alcohol en el momento de la pancreatitis aguda conduce a una disminución en la incidencia de pancreatitis aguda recurrente durante un periodo de 2 años. Y bueno, en cuanto a las intervenciones, tenemos la endoscopía y la cirugía. La endoscopía está indicada en pacientes con pancreatitis aguda que tienen colangitis u obstrucción biliar concurrente, y las pautas recomiendan que los pacientes con colangitis deben someterse a una CEPRE dentro de las 24 horas posteriores a la admisión. Informes anteriores también han demostrado que los pacientes sometidos a CEPRE dentro de las 24 primeras horas, frente a aquellos que se les dio un tratamiento conservador, tuvieron menos complicaciones. Y bueno, existe un acuerdo universal para ofrecer CEPRE dentro de las primeras 24 horas en la pancreatitis aguda biliar complicada con colangitis. En la ausencia de colangitis, el momento de la CEPRE para la pancreatitis aguda con obstrucción biliar persistente es un poco menos claro. Y en cuanto a la cirugía, las indicaciones para una intervención quirúrgica incluyen la presencia de los cálculos biliares en la vesícula biliar o el árbol biliar, la necrosis infectada que persiste durante más de 4 semanas después del inicio de los antibióticos, y la necrosectomía con pacientes sintomáticos. Todos los pacientes con pancreatitis leve relacionada con cálculos biliares deben someterse a una colecistectomía lo más pronto que se pueda. Y bueno, la intervención quirúrgica temprana en los pacientes con pancreatitis biliar reduce drásticamente la mortalidad y las complicaciones relacionadas con los cálculos biliares. Además, los pacientes con pancreatitis aguda moderada, severa y severa deben someterse a una colecistectomía de intervalo tras el alta. Los pacientes asintomáticos con hallazgos de pseudoquistes y necrosis del páncreas no requieren intervención quirúrgica. Siguiente. Siguiente. Gracias. Bueno, aquí podemos ver una imagen en donde en la parte de arriba, en la parte de negro, nos establece el tiempo, y en la parte de abajo vamos a ver primero el tratamiento, que en el ingreso es una restitución agresiva con líquidos, y luego vamos viendo que al pasar de las horas, después alrededor de las 72 horas, vamos a iniciar la nutrición enteral. A las 2 semanas pueden iniciarse los antibióticos si hay una infección documentada. Alrededor de las 3 semanas se inicia tratamiento mínimamente invasivo para evitar complicaciones locales, y en la parte de abajo, debajo del tratamiento, vemos la mortalidad de la misma. Siguiente. Bien, mencionado ya el tratamiento, ahora vamos a hablar de lo que son los errores más frecuentes en el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda. Lamentablemente hay 2 errores muy frecuentes en la clínica cuando se intenta manejar al paciente con la pancreatitis aguda. El primero de estos vendría siendo que comúnmente hoy en día se tiende a mantener al paciente con la orden de nada por boca
hasta que los síntomas o los signos del paciente, el dolor abdominal, la náuseas, los vómitos, el apetito, el cilio mejoren. Sin embargo, hoy día hay estudios que demuestran que la alimentación o la nutrición enteral en la pancreatitis intermedia es segura y no conserva los síntomas. Por lo ende, no hay necesidad de mantener al paciente por nada por ello. El otro error muy frecuente es que generalmente a todas las pancreatitis se le tiende a dar antibióticos profilácticos que realmente no son necesarios. Si se sospecha de un paciente que tiene pancreatitis aguda como etiología de una infección, entonces es apropiado utilizar una terapia empírica hasta que los resultados del cultivo finalicen. Realmente la única indicación para el uso de antibióticos en pancreatitis es la presencia de una necrosis infecciosa. Bien. Complicaciones. Entre las complicaciones de la pancreatitis tenemos la pancreatitis necrotizante, que consiste en la necrosis del tejido pancreático y peripancreático. Las manifestaciones clínicas de esta pueden incluir desde fiebre y taquicardia persistente hasta una mejoría sintomática insuficiente durante varios días. El diagnóstico es por una tomografía abdominal que va a evidenciar áreas sin realce del parenquima pancreático. Y el tratamiento por lo general puede ser de forma conservadora, y si no se da de forma conservadora, entonces se utiliza un manejo quirúrgico. También entre las complicaciones tenemos la pancreatitis necrotizante infectada, que es la sobreinfección bacteriana del parénquima pancreático necrótico del que acabamos de hablar anteriormente. Las manifestaciones clínicas de esta son similares a las de la pancreatitis necrotizante, pero el diagnóstico también se puede realizar por laboratorio, y en el laboratorio, en los laboratorios se va a poder observar una leucocitosis persistente, también se va a poder ver bacteremia y aumento de los marcadores inflamatorios. Si se le realiza una tomografía abdominal, va a poder evidenciarse entonces gas dentro del páncreas, que va a poder o no tener una acumulación de líquido. El tratamiento de la pancreatitis necrotizante infectada va a ser con antibióticos empíricos de amplio espectro que tengan buena penetración tisular, por ejemplo los carbapenémicos, y va a ser un tratamiento durante 4 semanas. Si no, también se puede utilizar un drenaje del material infectado en el caso de que haya deterioro clínico del paciente o si hay persistencia de los síntomas a pesar de la antibioticoterapia. El pronóstico de esta es que la tasa de mortalidad es alta, con un 30% de tasa de mortalidad. Siguiente. Otra de las complicaciones es la necrosis amurallada. La necrosis amurallada es una colección encapsulada de material necrótico estéril, que generalmente ocurre más de 4 semanas después del inicio de una pancreatitis necrosante. Anteriormente era conocida como el absceso pancreático. El diagnóstico se realiza por tomografía de abdomen con contraste que muestra una colección heterogénea encapsulada, y el tratamiento es de la necrosis amurallada sintomática. Este va a incluir entonces el drenaje percutáneo o, en casos más específicos, una necrosectomía endoscópica transmural. Y entre las complicaciones sistémicas vamos a poder ver shock, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, neumonía, insuficiencia respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria aguda, derrame pleural, insuficiencia prerenal por depresión de volumen, hipocalcemia, hilo paralítico y ascitis pancreática. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del pronóstico. La mortalidad en pacientes sin insuficiencia orgánica es menos del 1%, pero en pacientes con insuficiencia orgánica es alrededor del 30%. Algo importante que tenemos que saber es que la mortalidad es mayor en pacientes con pancreatitis biliar que en pacientes con pancreatitis inducida por alcohol. Entre los predictores de gravedad tenemos la edad mayor a 55 años, la hemorragia gastrointestinal, la caída del hematocrito dentro de las 48 horas, hipocalcemia, hiperglucemia, marcadores inflamatorios elevados como por ejemplo aumento del PCR, aumento de interleuquina 6, aumento de interleuquina 8, evidencia de shock y o falla orgánica, aumento de las transaminasas, aumento de la creatinina, aumento del BUN y aumento del LDH. Siguiente.
Bueno, como conclusiones tenemos que la pancreatitis aguda es una de las patologías gastrointestinales más comunes. El diagnóstico debe ser clínico y mediante la obtención de lipasa, siendo esta la más sensible y específica que la amilasa. Debe evaluarse el paciente y determinar la severidad del cuadro clínico y con respecto a esto, dar el manejo adecuado. Respetar los pilares en el manejo de la pancreatitis aguda, que son la hidratación intravenosa temprana agresiva, la nutrición adecuada, el manejo del dolor y las intervenciones necesarias, permite la mejoría de la mayoría de los pacientes y evita complicaciones. Y además es de vital importancia mantenerse actualizado sobre esta patología para evitar errores en el manejo y brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes. Siguiente. Bueno, esta es nuestra bibliografía. Siguiente. Muchas gracias. Y bueno, tenemos preparado un Kahoot para los compañeros, así que Marlon, si lo puedes poner, por favor. Bueno, ya vamos a empezar.
Felicidades, Daniela, ganaste el Kahoot. Tu premio te lo damos el día del semestral de cirugía. Ahora, un periodo por si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, yo quiero un par de comentarios importantes. Primero, felicitar al grupo por su presentación, que estuvo muy completa, principalmente por los puntos que tocaron. Es un tema muy largo, muy extenso. Es un tema que ha variado mucho en cuanto a los últimos años, en cuanto a su definición, más que todo la visión fisiológica de la enfermedad ha cambiado, ha variado. Por eso lo que han mencionado sus compañeros sobre los criterios de Atlanta es importante, porque eso cambió toda la visión sobre el manejo de entender la enfermedad y saber cómo manejarla oportunamente y de la mejor forma. A ver, varias cosas importantes, y una de las cosas que felicito mucho al grupo fue mencionar los errores que comúnmente pues vemos o cometemos en el manejo del paciente con pancreatitis aguda. Sí es cierto que en nuestro medio la pancreatitis aguda es más que todo biliar, por eso en algunos centros las manejamos los cirujanos, ¿no? Eso más que todo por comodidad y porque el paciente va a tener que ser manejado quirúrgicamente antes de que el paciente se dé de alta de su cuadro de pancreatitis. ¿Ya? Entonces, la pancreatitis es un proceso inflamatorio, que su nombre lo sitúa en el páncreas, pero no tiene solamente una injerencia sobre este órgano. Tristemente es una enfermedad que puede afectar el páncreas y otros órganos más. Puede ser un problema sistémico y puede llegar obviamente, a costarle la vida a algún paciente. Por suerte, pues, por los adelantos en cuanto a la comprensión y el conocimiento de la enfermedad, pues ha disminuido su morbo y mortalidad. ¿Qué sabemos de la pancreatitis? Que su principal razón en nuestro medio es pues, los cálculos biliares, que se da por una obstrucción, ya sea permanente o pasajera de la vía biliar, y produciendo un aumento de la presión intrapancreática con alguna autodigestión por sus propias enzimas. Puede ser autolimitada en cuanto a la inflamación, pero también puede afectar otros órganos. Cuando la inflamación es autolimitada, puede ser, como dice la clasificación, pues solamente un proceso inflamatorio local, ¿no? Edematoso, como se le llama, pero también puede tener colecciones peripancreáticas, las cuales pues tienen siempre el riesgo de infectarse o de organizarse, produciendo pues otras complicaciones que por suerte no son tan frecuentes. Pero cuando yo les hablo siempre a los internos o a ustedes, los compañeros que nos están en las salas de cirugía, sobre la pancreatitis, tenemos que remontarnos a la universidad, como estas charlas, que son interesantes en cuanto al manejo, pero al diagnóstico en primer punto, pero lo más importante es el manejo. Y 2 o 3 veces en la charla he escuchado atinadamente que hablan sobre la oportunidad, o sea, ser oportunos en cuanto al manejo. Y lo más importante es la hidratación, la reanimación con líquido. Por eso siempre pues pongo el ejemplo del quemado. Esto es una enfermedad que se maneja muy similar al quemado. Obviamente no tenemos el parámetro en cuanto al porcentaje de quemadura y tener alguna fórmula como la Parkland para saber cuánto uno debe reanimar, pero lo importante es saber que este paciente, si no se reanima, pues obviamente va a haber complicaciones. Aparte de su problema del páncreas, va a haber complicaciones sistémicas si el paciente no se reanima a tiempo. Así que lo más importante es sospechar la pancreatitis, como dijo la doctora al inicio sobre el diagnóstico, el cuadro clínico. Luego,
hacer un estudio fácil de una amilasa o lipasa. Ambas se van a aumentar. No es como dice tanto la literatura que son el doble. La amilasa, el tope más o menos, el límite superior es 120, lo normal. Pero estos pacientes van a tener más de 1000, 2000, hasta 15.000 de amilasa o lipasa. Es muy marcado, o sea que es muy evidente que el paciente tenga una pancreatitis. Luego, dependiendo de pues, el compromiso fisiológico del paciente, se va a requerir o no una tomografía. Pero la verdad, es fácil hacerlo, el diagnóstico, y no necesitamos de mucha tecnología como la tomografía o resonancia para poder tener un diagnóstico. Así que hay que sospecharlo y obviamente el paciente requiere ser manejado con líquidos. Es lo único que necesita, líquidos. Hidratarlo. Manejar sus náuseas, sus vómitos y el dolor con medicamentos, sí, pero aparte de eso, lo único que requiere es líquido. Si tenemos un ultrasonido, confirmar que sea el paciente, que tenga el paciente una pancreatitis de origen biliar, es lo más frecuente, que debemos ver siempre lo más frecuente, pero la hidratación es lo más importante. ¿Sí? Entonces, siempre recordemos esto, y si ustedes lo asemejan a un quemado, que es obviamente mucho más, es más fácil de manejarlo en el sentido de que uno puede calcular hasta el requerimiento de líquido, pues tómalo igual. Esto es un paciente que requiere mucho líquido. Y no tengan temor, porque el paciente tiene muchas pérdidas insensibles, tiene mucha reconfiguración de sus líquidos como un tercer espacio. Por eso es que va a requerir mucho líquido. Las primeras 48 horas, como lo mencionaron, es importante la reanimación. Los errores más frecuentes nos ocurren cuando nosotros pensamos como médicos, ¿sí? Para hacer diagnósticos. Pensamos que lo más importante para el paciente es hacer el diagnóstico de pancreatitis, pero la verdad, si lo más importante es manejar al paciente mientras hacemos el diagnóstico. Así como el quemado. Es evidente, obviamente, una quemadura, pero requiere, y siempre nos dicen, necesitamos reanimar al paciente en las primeras horas. Y es lo que necesitamos un paciente con pancreatitis. No necesitamos antibióticos, como lo dijeron los compañeros, solamente cuando hay una necrosis infectada, y para eso tenemos que tener un paciente críticamente enfermo. Así que lo más importante cuando un paciente tiene pancreatitis es reanimarlo. Y lo recalco, es importante. ¿Sí? Lo demás tendremos tiempo para pues solucionarlo, porque el paciente críticamente enfermo, que son los pocos, entonces, pues obviamente podemos manejarlo de una forma pues intensiva si lo requerimos y dependiendo de su falla orgánica o multiorgánica. Interesante la respuesta de la efusión pleural, porque es muy frecuente. Una de las cosas más frecuentes que el paciente tiene con pancreatitis, aparte de su edema del páncreas y los líquidos o las colecciones alrededor del páncreas, es el derrame pleural. Así que eso es muy frecuente. Una radiografía de tórax siempre va a haber algo de líquido. Cuando tiene líquido peripancreático, lo primero que se forma es el líquido en la cavidad pleural. Son cosas muy importantes. Si ustedes ven la pancreatitis como un problema, pues obviamente autolimitado, nos equivocamos. ¿Algo más? Bueno, de parte de nosotros eso sería todo, doctor. Otra cosa importante, que quizás no quitarle mérito a los médicos que dieron esta clase o que han dado la clase durante mucho tiempo, porque hasta yo recibí la idea de que estos pacientes no debía dársele comida. Una cosa que ellos mencionan siempre en la clase, los profesores dicen reposo intestinal. ¿Sí? A ustedes que les gusta la fisiología, les voy a explicar ahora que entendemos mejor la pancreatitis. Uno de los problemas de la pancreatitis, lo vimos ahí, es la necrosis. Es muy frecuente porque no se reanima al paciente y tiene poca perfusión el páncreas. Esa necrosis, cuando ya está instaurada, lo importante o lo peligroso es que se infecte. Si ustedes se preguntan de dónde vienen las bacterias que infectan esa necrosis cuando la cavidad abdominal está aislada, la respuesta es que viene del intestino. ¿Sí? Y uno pensaría, bueno, lo más seguro que sea el colon donde hay más bacterias, pero se ha demostrado que no, que es del intestino delgado. Y la respuesta a eso es porque al darle un reposo intestinal, entre comillas, y no darle comida al paciente, una dieta enteral, disminuimos o se produce una atrofia de las vellosidades del intestino delgado
Y eso aumenta la posibilidad de traslocación bacteriana, en este caso, contaminando la necrosis pancreática. Entonces se ha demostrado que el paciente con una nutrición enteral temprana se ha disminuido la infección de la necrosis pancreática. De ahí radica la importancia de los pacientes que tienen una pancreatitis severa, nutrirlos enteralmente en forma temprana. Por eso esos pacientes, aunque estén en una unidad de cuidados intensivos, se le pone una sonda nasoenteral y se le nutre en las primeras 24 o 48 horas. Entonces, los criterios de Atlanta han cambiado la visión y el manejo de la pancreatitis. Mari Carmen, creo que es la última compañera que dio la charla, habló sobre los criterios pronósticos. Mari Carmen, ¿verdad? ¿Sí? Me equivoco. No, Habló sí, sobre doctor. Sí. Mari Carmen, sí. Gutiérrez. Habló sobre los criterios, los pronósticos, y dio unos pronósticos a las 48 horas. Y son muy atinados porque esos son los pronósticos, o sea, son los criterios, perdón, que son pronósticos que se llamaban de Ramsson. Pero ya no se utilizan porque eran criterios pronósticos. Ahora los criterios son más que todo fisiológicos. ¿Sí? Por eso es que la clasificación Atlanta se basa más en los gases arteriales, los signos vitales, y más que todo fisiológicamente ver si el paciente tiene alguna afección sistémica. Pero pues con todo eso los felicito y la verdad que bueno, sigan así, bastante pues amena la charla y es lo más importante pues a esta hora que uno ya quiere ver películas o otra cosa. Así que bueno, también dar las gracias a ustedes por la atención y por hacerme partícipe de sus actividades y pues nuevamente reiterarles que estamos a la orden en el Hospital Santo Tomás, a los compañeros que han rotado por allá. Espero que nos hayan dado buena publicidad, pero la idea es que todos ustedes puedan conocer el hospital y acompañarnos, porque pues obviamente todos somos o vamos a ser colegas en un par de años y pues ahí estaremos a la orden siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, quería agregar algo con el doctor Inti Pérez, que está allí presente. Excelente webinar, pues no pude verlo todo, pero la parte que vi me pareció muy bueno y siempre el doctor Pérez está dándoles datos que les ayudan pues en su formación, aparte de dar la clase que él siempre nos da todos los años. Quería preguntarte, Inti, ese caso que casualmente me tocó ver, el paciente creo que se llama José Chocho, él tiene una pancreatitis post-trauma, porque aparentemente hizo un quiste hizo una colección pancreática y le hicieron una gastrostomía, una cistogastrostomía endoscópica. Y yo lo estoy viendo porque tiene un empiema izquierdo. ¿Tú conoces a ese paciente? No conozco el caso, he escuchado porque estoy en el área de mujeres, pero muchos pacientes con pancreatitis postraumática por una disrupción del conducto, pues y produce una colección pues ya que todo por escape de líquido pancreático. Una de las consecuencias de esto, igual que una pancreatitis aguda, es más que todo la colección y pues los pseudoquistes, que son las colecciones organizadas, ¿no? Se le llama pseudoquiste porque no es que tenga una pared en sí, sino que los otros órganos forman parte de esa pared. Entre esos, el más frecuente es el estómago. Por eso se drena hacia el estómago. En la cara posterior se hace un orificio, ya sea endoscópico, quirúrgicamente o laparoscópicamente ahora, y se drena fácilmente. Esa es la forma usual pues, que se ideó hace más de 50 años y se sigue utilizando. Y bueno, ese caso sería interesante que lo revisara el grupo que está ahí en el Santo Tomás, porque no es muy frecuente verlo. No es frecuente, no es frecuente. Bueno, era ese comentario. Muy felicidades a todos y bueno, que tengan buenas noches.
Igual, doctor, hasta luego. Igualmente, gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias a ustedes. A la orden siempre. Cuídense mucho. Igual. Chao.